Formamos parte de Poliedro y aquí estamos. Estoy acompañada hoy en este viernes porque nos acompaña Santiago Polo, que es licenciado en Economía, economista, y que, bueno, nos cuenta un poquito, nos ayudará, esperemos, a entender un poco este impacto de la ley bases y el paquete fiscal en nuestras vidas. Gracias, Santi, por venir. Gracias, Gaby, a vos por la invitación y a todos al productor del programa y a todos los que trabajan en el programa. Un poquito más lejos. Dale. Para todo el mundo es, digamos, como se abre un interrogante a partir de ahora, porque la ley bases se presentó hace 200 días más o menos cuando empezó el gobierno. Sí. Tardó, tuvo muchos cambios, muchas achicadas, ¿no? Y finalmente ahora, ayer, logró salir en diputados. Sí, pensemos que la primera ley bases que mandan, o la primer intento de ley, el proyecto de ley que se manda al inicio de la gestión, sí, fue de más de 600 artículos. Montón. Hoy en día, el que se aprobó hace unas horas, porque se aprobó hace sí, apenas literal. unas horas, tiene alrededor de 240 artículos. Igualmente no deja de ser una ley que modifica o impacta en un montón de aspectos de la vida política, social, económica de nuestro país y sí, de nuestra gente, de los argentinos y argentinas. Hay distintos temas muy importantes para tratar. Yo creo que uno de los más importantes es lo que es el RIGI, digamos, porque sí, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí está. Que muchos lo critican, ¿no? Critican al... Sí, el gobierno tiene mucha expectativa con este régimen, porque al gobierno lo que le falta, si se quiere, para poder terminar de ordenar la macroeconomía, que ese es su principal objetivo, bajar la inflación, ordenar la macroeconomía. Expliquemos qué es la macroeconomía, porque muchas veces uno lee, viste, y dice, bueno, hay que ver con qué pasa con la macro, esto es culpa de que la macro no está bien. Sí, cuando hablamos de la macroeconomía, hablamos básicamente de lo que son precios y finanzas, si se quiere, que están muy relacionados a los precios. Es decir, que el gobierno, ¿qué quiso hacer? ¿Cuál es el principal objetivo de este gobierno? Planteado por lo menos en el corto plazo, es bajar la inflación. Claro. Veníamos con una inflación muy alta los últimos años, llegó a rozar casi los 300% en un año. Sí. Ningún salario pudo empatarle, por lo menos como para más o menos no perder poder adquisitivo. Entonces veía la problemática de la inflación como el principal problema a atacar. Sí. El gobierno que dice, bueno, ¿cómo se genera la inflación? Bueno, se genera porque el Estado gasta mucho y para financiar ese gasto emite moneda. Sí. Entonces emite más de lo que efectivamente se puede o se le debería. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, bajemos el déficit fiscal, bajemos los gastos del Estado. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a recortar. Recortó la obra pública, eso vos lo sabés muy bien, que separaron todas las obras públicas. El gobierno o los comunicadores del gobierno hablan de la famosa motosierra, es decir, directamente cortar por lo con sano, claro, ciertos gastos. Y después también se empezó a hablar de la licuadora, que es básicamente lo que se hizo con jubilaciones o con salarios públicos, que se aumentó mucho menos de lo que aumentó la inflación. Implica la licuadora entonces que tu salario pierda valor de compra. Exactamente, bien, sí, eso fue la licuadora. En realidad la licuadora se puede medir más en términos de los ingresos del Estado, digamos, o sea, lo que gastó el Estado vale mucho menos de lo que valía hace un año. Es decir, gastó en términos reales, en términos de poder adquisitivo, gastó menos. Claro. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, el gobierno lo que necesita es conseguir dólares para la economía, para poder seguir creciendo y para poder aumentar las reservas que tiene el Banco Central. Los dólares se usan para comprar productos importados que se necesitan, por ejemplo, para fabricar cosas acá, insumos, para la salud, para, bueno, tantas cosas. Para ahorro de la gente, para las empresas, para pago de deudas también. Digamos, tenemos una economía con una deuda muy, muy grande, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces también se necesita pagar deuda y para eso necesitas dólares. Hay distintas cuestiones que necesita la economía argentina para tener más dólares. Y bueno, ¿qué dice el gobierno? Bueno, mi propuesta para tener más dólares es este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bien. Que vengan empresas extranjeras, grandes empresas extranjeras, en áreas estratégicas
consideradas por la ley, como puede ser petróleo, gas, minería, infraestructura. Sí, entonces, ¿esto era más amplio y se achicó? ¿El RIGI o no? El RIGI era amplio, era muy general, podía incluir cualquier sector. Lo que se hizo fue, en el Senado hubo una modificación que se acotó a algunos sectores en particular, dejando de lado, por ejemplo, lo que son las automotrices. Tenemos bastantes terminales automotrices en nuestro país ya instaladas, que si viene una nueva, competiría en una situación de desventaja. Poniéndolas en desventaja. Exactamente. Entonces, lo que se va a promover son nuevas inversiones en sectores estratégicos. Hay muchas inversiones en carpeta. Bueno, ya se anunciaron 2 particularmente. De TGS, Transportadora Gas del Sur, anunció una inversión de $700 millones a partir del RIGI. Bien. Y Siderar, una empresa siderúrgica, también anunció una inversión de $300 millones. Y así hay muchas, digamos. Siderar igual ya está en Argentina, es una empresa. Pero puede invertir. Y a ver, ¿en qué tipo de inversiones? ¿Qué es una gran inversión para la ley? Es una inversión de más de $200 millones. Claro. Y los beneficios te los dan si vos pones esos 200 millones, vos empresa, esos $200 millones en un plazo de 2 años. Okay. Cuando esté reglamentado, o sea, ahora el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar por boletín oficial y después, la ley. Para que se pueda poner en práctica. Puedes llegar a ver algún que otro detalle ampliatorio, digamos, o sea, no un cambio, pero sí mayores precisiones en esa reglamentación de cómo se va a implementar ese régimen. Y a partir de ahí van a tener 2 años las empresas para entrar con estas inversiones. Bien, pero ¿por cuánto tiempo le van a dar esos beneficios? No, los beneficios, claro, son por mucho más tiempo, son unos beneficios por 30 años. Entonces son beneficios que se dan a empresas que van a venir a invertir mucho capital, mucho dinero en sectores estratégicos. Sí, esa es la gran cuestión, ¿no? Del RIGI, tantos años de beneficios. Sí. Lo que más le cuestionan. Eso es lo que más le cuestionan. Lo que dice el gobierno es, bueno, pero si no estuviese el RIGI, nadie vendría. Entonces no existiría. Entonces hay como un toma y daca, si se quiere. Que bueno, hay que terminar viendo si efectivamente esas inversiones van a llegar, si van a ser productivas. Yo creo que una de las modificaciones que se hicieron en el Senado fue muy importante, de incluir que una parte de esa inversión sea destinada a proveedores locales, o sea, que tengan que hacer compras de empresas locales. Por ejemplo, una minera que tenga que comprar, bueno, desde la construcción hasta el servicio de catering o cuestiones relacionadas a servicios profesionales. Salud para sus trabajadores. Tal cual. Digamos, que sea contratado un 20%. Yo creo, igual que en la gran mayoría de estos proyectos, es muy difícil traer para todo el servicio de salud, un servicio, entonces ya de por sí muchos de estos proyectos tienen, hay muchos estudios que indican que estos proyectos tienen un nivel incluso más alto de compra a proveedores locales. Lo que sí no queda claro, y no hay un claro fomento a la industria local para que pueda aprovechar estas grandes inversiones que vengan y fomentarla y seguir consolidando esa industrialización local. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa con a mí lo que me impactó bastante de esta cuestión fue lo que finalmente se votó, que fue del paquete fiscal, el impuesto a las ganancias, volver a pagar el impuesto a las ganancias, que me parece que está bien, porque el que gana más tiene que pagar más, pero a la vez lo que me impacta es este achicamiento de los bienes personales, ¿no? Se paga más gente va a pagar ganancias, menos gente va a pagar bienes personales, y los que pagan bienes personales también son los que tienen bastante poder adquisitivo, ¿no? Sí, sin dudas. Lo que se restituyó, que el Senado lo había sacado esto, tanto ganancias como bienes personales. Lo que se restituyó en ganancias es la cuarta categoría, digamos. Sí. Las empresas seguían pagando ganancias, los que dejaron de pagar ganancias fueron los trabajadores a partir de un determinado sueldo. Sí. Hoy en día esta restitución del impuesto a las ganancias va a impactar en alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras de la economía formal, o sea, formal registrada, que ganan entre 1.800.000 para arriba en términos brutos. Es decir, salarios más o menos de bolsillo a hoy de 1,5 millones de pesos empiezan a tributar ganancias. Bien. Siempre y cuando sea un trabajadora soltera.
Claro, si es casado tiene un poquito más. Sí, porque tenés las deducciones por hijos y algunas deducciones más. Es a partir de 1.900.000 salario de bolsillo. Sí. Eso se restituye. Claramente al gobierno le repercute en una mejora en la recaudación de los ingresos, que es, en función de lo que hablábamos al principio, uno de los objetivos de mantener gastar menos de lo que le ingresa, digamos. Entonces, claro. Si y en las provincias, a las provincias le va bien, le mejora la situación. A las provincias le mejora la situación porque es un impuesto coparticipable. ¿Qué significa esto? Que lo recauda la nación, pero hay un porcentaje que va a las provincias y un porcentaje que va a la nación. Claro. No va todo a la nación. Lo mismo pasa con el IVA, por ejemplo. Claro. Entonces por eso varios gobernadores estaban apoyando a través de sus diputados y sus senadores la restitución de este impuesto. Impuesto que el año pasado fue retirado, incluso votado por el mismo presidente. Y por algunos diputados que votaron para el otro lado también, ¿no? Exactamente, sí. Esa es la dualidad que hubo entre el año pasado y este año. ¿Y el monotributo? Y el monotributo, sí, bueno, no hablamos de bienes personales, pero sí, vamos a monotributo y ahí volvemos a bienes personales. El paquete fiscal, la verdad es que es muy grande, digamos, se modificaron bastantes cosas. En monotributo se actualizaron las escalas, se actualizaron los montos de tope de facturación hasta 68 millones de pesos. Eso, la verdad es que es un alivio para todos aquellos trabajadores que trabajan con monotributo, porque hoy lo que pasaba con la inflación que hubo y las actualizaciones en las facturaciones, se terminaba muy al límite mucha gente de pasarse a responsable inscripto, y eso implica tener que pagar un montón más de impuestos. Claro. Entonces la actualización del monotributo ayuda a todos esos trabajadores independientes, profesionales y demás, para poder seguir manteniéndose en el monotributo. La mala noticia es que el monotributo social fue eliminado para aquellos trabajadores de la economía informal que podían acceder al monotributo, que pagaban alrededor de 3.000, 3.200 pesos. Ahora van a tener que pagar 26.000. Es un cambio muy grande para aquellas personas que trabajan en la economía informal y deseaban entrar al monotributo como una forma de formalización. Claro, de acceder a una obra social, a veces incluso pagando un plus o qué sé yo, pero teniendo una formalización de, como vos decís, de su trabajo. Es impactante. Yo, sabes que estaba mirando, perdóname, bueno, cerremos con bienes personales. Si querés, hablemos de bienes personales, que está muy asociado a lo que es el blanqueo de capitales. Los de bienes personales, lo que dice el gobierno es, bueno, yo voy a hacer un blanqueo de capitales. Es decir, aquellas personas que tengan plata afuera o plata en el colchón, que no está registrada. Que no está, porque hay gente que tiene plata, aunque no la tiene en el banco, pero la tiene registrada. Claro, exactamente. Que no esté registrada, que no esté en blanco, por decirlo de una manera. Uno puede hacer este blanqueo, justamente, ingresarlos al sistema bancario. Decir blanco y negro no debería ser. Sí, no debería ser, pero formal o informal. Tal cual. Uno puede formalizar estos ahorros, si se quiere, pensando en el pequeño ahorrista. Y hasta $100.000 uno puede formalizar esto sin pagar una alícuota de penalización por un porcentaje. Un porcentaje. A partir de los $100.000 sí empiezan a correr alícuotas. O sea que hasta $100.000 uno puede decir, bueno, yo lo ingreso, no es la palabra formalizo, lo registro. Lo blanqueo. Lo registro. Lo bancarizo. Lo hago visible. Digo que eso es parte de mi patrimonio. Exacto. No necesito justificarlo. No. Y hasta 100.000 no tengo que pagar nada. Hasta $100.000 no tengo que pagar nada. Bien. Y después, si me paso de los $100.000, hasta septiembre, o sea, si lo hago antes de septiembre, me cobran un 5%. De eso que voy a registrar. Exactamente. Si lo hago de octubre a diciembre, me cobran un 10%. Bien. Y si lo hago después de diciembre hasta marzo, es el blanqueo, te cobran un 15%. Y ahí cierra la ventana. ¿A qué apuesta el gobierno? Es a los grandes inversores que no tengan blanqueado, perdón, voy a usar esa palabra porque es la palabra que usan ellos, digamos, que puedas blanquear estos montos en dólares sería un gran ingreso de dólares a la economía. Y lo que plantean es, bueno, pero si ellos tienen que ingresarlo ahora y les mantenemos bienes personales en el corto y mediano plazo, no van a tener incentivos a blanquear. Entonces, lo que dice el gobierno, uno puede estar de acuerdo o no,
es yo le bajo le subo primero claro, le subo de 27 millones a 100 millones el patrimonio del cual empezás a pagar bienes personales. Y después te bajo la alícuota. La alícuota está en 1,75% y te la baja a 0,5, 1,5. Estamos hablando de montos muy, muy grandes, digamos. Claro, claro. El gobierno está pensando en eso, en cómo hacerse de dólares para poder surfear con mayor tranquilidad la cuestión cambiaria, y el desafío principal que tiene hoy es cómo sacar el cepo. Claro, o sea, cómo ir normalizando la cuestión cambiaria. Claro, claro. Y cree que esa es el puntapié inicial para una reactivación económica que hoy en día no se está viendo. Ese es el tema que te quería preguntar, ¿no? 200 días de gobierno, una ley anhelada. El gobierno, el presidente muchas veces dijo, yo necesito la ley para encarar todas las reformas que quiero hacer en el gobierno, para encarar el gobierno. Ahora el presidente, el Poder Ejecutivo tiene la ley. ¿Cómo pensás que va a impactar o qué decisiones tiene que tomar ahora el gobierno para avanzar en la gestión? ¿Cuáles son los desafíos que yo creo que la ley le da herramientas? Sí. No es una... es una victoria política, sin duda. Sí. Pero yo creo que es una condición necesaria en función de lo que cree el gobierno, digamos, para poder avanzar en las reformas que cree que hay que hacer en la economía. ¿Tiene que bajar la inflación todavía más? La inflación está en un proceso de desaceleración. Se está estancando en alrededor de 4 o 5%. Hay que ver si la pueden continuar bajando. Las tarifas están pisadas, digamos. Ahora tampoco se van a aumentar las tarifas el próximo mes. Se aumentaron ahora en junio. Tuvieron un aumento ahora en junio, que hay que ver cómo impacta la inflación de junio, que sale ahora ya. El 12 de julio sale, lo publica INDEC para ver cómo resulta eso. Pero las de julio ya dijo que las va a pisar otra vez. La de julio parece que va... Sí, exactamente, sí. Pero el principal problema que tiene, yo creo, para que lleguen estas grandes inversiones y demás, es la cuestión del cepo cambiario, digamos. Hoy justamente estaba leyendo que pareciera que van a bajar el impuesto país. Ajá. El impuesto país que apenas ingresaba a la gestión se aumentó. Sí. El impuesto país es ese impuesto que te cobran cuando compras dólares. Claro, o gastás dólares en ese dólar, que viene desde hace tiempo ya. Claro, viene de la gestión anterior. Sí, por ejemplo, si tenés alguna plataforma como Netflix o Spotify que pagás en la tarjeta, te cobran impuesto país. Y eso fue aumentado. El impuesto país lo que le permitió a este gobierno es sostener el superávit del cual se siente orgulloso este gobierno de tener, pero fue gracias al impuesto país. Si uno saca el impuesto país del cuadro general, hubiésemos tenido déficit. Entonces, esta mejora en la recaudación, que pueden significar ganancias, que puede significar el blanqueo, el RIGI, que todas estas reformas en la ley van a poder permitir bajar el impuesto país. En definitiva, en el mediano plazo, la idea del gobierno es sacarlo y poder relajar los controles cambiarios. Moratoria previsional quedó... Moratoria previsional es muy importante porque como quedó lo que se había hecho en el Senado, que fue retirar la eliminación de la moratoria. Así como algunas privatizaciones también. Exactamente, sí. Lo que había... La idea del proyecto original era eliminar la moratoria aprobada el año pasado. Eso le permitía que aquellas personas que no tenían los 30 años de aportes puedan entrar en un plan de jubilación igualmente descontando los años de aportes faltantes, cobrando la jubilación mínima. Claro, tal cual. Lo que quería el gobierno era eliminar esa moratoria y que aquellas personas que no tengan aportes, por más que tengan pocos, muchos, ninguno, vayan directamente a lo que sería la PUAM. La PUAM es la pensión universal para el adulto mayor y representa un 80%, es decir, 8 de cada 10 pesos de la jubilación mínima. Claro. Entonces imlicaba ya directamente una reducción muy grande. Claro. Eso creo que es una buena noticia, que se ha retirado esa eliminación de la moratoria.
Así que bueno, bastante... Veremos, hay que esperar, ¿no? El presidente dijo que viene ya Sturzenegger, dijo que tiene planes para a partir de ahora, así que tendremos que verlo. Van a venir anuncios, seguramente. A partir de la próxima semana o el próximo mes, seguramente. Bueno, te agradecemos mucho, Santi, que estés acá con nosotros. Gracias a vos, a ustedes. Y que puedas iluminarnos un poquito en esta cuestión, ¿no? Que podamos entender qué es lo que pasa, porque nos afecta, por supuesto, a todos. Gracias.